Bienvenidos a Una Luna a la Vez, el podcast. Y en el día de hoy yo tengo una invitada muy especial, pues me ha tocado trabajar con ella y realmente he aprendido muchísimo. ¿Y por qué nuestra próxima invitada, Miriam? Porque a mí, hace poco, pues lancé en mis redes sociales. ¿Te pasó algo? Me pasó algo en un lugar con un personal médico en donde pues se dirigían a las personas con alguna condición o discapacidad como discapacitados. La señora no lo hacía de maldad, pero me sorprendió un poco que el personal médico o esa persona pues se dirigiese hacia las personas con discapacidad con esos términos que ya en la actualidad pues no se utilizan y tienen su porqué. Y duelen. Y ¿Cómo claro, te porque las sentiste? palabras tienen poder. ¿Cómo te Y mucha sentiste? gente, me sentí impotente. Acuérdate que ya yo he pasado por, antes me daba rabia, hoy por hoy ya dije, esto tiene un motivo. Entonces, el motivo es que tenemos que seguir educando, educando desde el amor, educando desde la conciencia. Y es por esto que este programa está inspirado en eso. Y tenemos a una especialista, una que realmente es mi persona con la que yo consulto muchísimas cosas de este mundo, de la condición o discapacidad en terminología, porque han hecho un trabajo extraordinario. Nos acompaña hoy Alisa Rocha, ella es especialista en gestión de políticas públicas de inserción social de las personas con discapacidad y su familia. Es un honor y además que es la segunda vez que está con nosotros, pero es la primera vez en Una Luna a la Vez, el podcast. Bienvenidas, Yalis, y gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que es un placer tenerlas a ustedes y yo estar aquí porque las sigo siempre, siempre estoy pendiente y cuando lanzaron, lo hablamos en la feria, y yo ya los vi y después la invitación, definitivamente que es un honor servir dando información atinada desde la persona con discapacidad, sus familias y todos aquellos que le van a proveer un servicio a una persona con discapacidad. Mira, muchos de los comentarios que me llamó poderosamente la atención es que muchas personas decían, pero ¿cuál es la diferencia entre decir persona con discapacidad o con condición a decir discapacitado? Yo lo veo o siento que es igual. ¿Podemos explicar cuál es la gran diferencia? Ok, desde los derechos humanos, ¿sí? Estamos hablando de derechos humanos. Yo primero soy persona antes que una condición. Yo soy persona antes de ser una mujer negra. Yo soy persona antes de ser mujer. Yo soy una persona. Entonces, partiendo de allí está la gran diferencia. Por derecho humano, yo debo, y si conozco tu nombre, yo te digo Erika. Correcto. ¿Sí? Y si yo conozco Miriam y Alice. Y hasta allí es la comunicación, porque me estoy refiriendo a ti a título personal, o sea, persona. Y por eso es que Senadis, que es el regente en la temática aquí en Panamá, por las constantes consultas, si uno se mete a la página web de ellos, tienen un decreto de Senadis donde indican la palabra correcta es persona con discapacidad. Igual que el logo de cuál es el logo que identifica la discapacidad. Se ha comercializado el de la silla de ruedas, pero si a mí me dicen, como mi hija, no me identifico con ese logo. Y el logo es, si uno se mete a la página, vuelvo y digo, de Senadis, ahí te aparece una persona así o una personita así, que es a donde está, donde se puede resumir, y eso está probadísimo te metes a Chile, te metes a diferentes lugares, igual Senadis, y es el logo oficial de la discapacidad. Ok. Que que es más universal, es una persona y está toda, completa, no solamente sobre una silla de ruedas. Por eso no se dice discapacitado, porque cuando tú, que Okay. además es descalificativo, porque estás discapacitado, tú estás descalificando totalmente a la persona que tiene una condición o una discapacidad. Ok, es dis. Si es puede ser sensorial, sordo, si es discapacidad visual, si es discapacidad física, es solo esa parte, ¿sí? Claro. Solo eso es lo que no tiene, que se pudiera decir tienes la condición de discapacidad
visual, pero todos tus otros sentidos tienen discapacidad, tienes las otras capacidades. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo, el ser humano? Si yo soy una persona con discapacidad visual, todos los demás se agudizan. Todos los demás sentidos se agudizan y se Todos se potencian. agudizan. Porque y todos tienen capacidad en algo. Exacto, todos tenemos capacidad. Y hace poco en una capacitación, ayer, en una capacitación, me decía una persona, ¿cómo es que ellos se atreven a salir? Y yo le dije, esa persona hizo un duelo, porque puede ser que nació, que son las 3 formas como las que tú puedes quedar con una discapacidad, que naces, que es congénita, que tienes un accidente, sea el que sea accidente laboral, accidente de tránsito, o las enfermedades que Degenerativa. te van llevando, enfermedades crónicas discapacitantes evolutivas, Correcto. que te van llevando. Y si tú no te cuidas, entonces puedes quedar con una discapacidad visual o física si estamos hablando de diabetes. Una diabetes mal cuidada. A cualquier persona le puede pasar. Exacto. Yo te digo, Erika, somos vulnerables en eso. Claro ¿sabes que qué? sí. Hay un argumento constante en el mundo del autismo y es, no digas autista, dime con autismo. Y hay otras personas que dicen, no, Dime autista. no, yo soy autista, dime autista. Y pasa que al principio, ¿verdad? Cuando una persona está en negación de un diagnóstico como el autismo, la palabra autista choca bastante porque ya crea una identidad. Para mí, ¿ok? No es igual decir, mi hija tiene autismo que mi hija es autista, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí, mi hija es ambas cosas. Yo he hecho mucha paz con cualquiera de esas palabras, pero siempre hay un argumento de una o del otro y toca muchas campanas ese argumento. Ahora, yo puedo entender que cuando yo le digo, tú tienes autismo, es algo que tú tienes, y te digo, tú eres autista, es algo que eres, y cuando ya eres algo, sí se crea una identidad alrededor de lo que tú eres. Yo siempre digo, mira, no me duelen a mí personalmente ninguna de las dos palabras, pero puedo entender y también apoyar y respetar a la persona que dice, no le digas autista a mi hijo tiene autismo, y también puedo respetar a la persona que dice, dime autista porque es parte de quién soy yo, y yo lo que digo es lo que me nace en el momento y respetaré lo que mi hija quiera cuando ella pueda decirme, mamá, yo quiero que me digas de esta manera. Pero yo puedo entender por qué la gente dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre discapacitado y persona con discapacidad? Cuando ella te está diciendo discapacitado, tú te estás anulando a la persona. Es posible que sí, porque ya estás hablando de tú no que puedes. no puedes hacer nada. Discapacitado, inválido, que son las No terminologías de que tú no vales, tú eres inválido. Y todos tenemos una valía. Lo que mencionabas hace un rato definitivamente también tiene que ver con el proceso de aceptación por el que estés pasando. En muchas ocasiones las personas con discapacidad recién han quedado con una discapacidad en el patronato Luz del Ciego, que es donde se habilita y se rehabilita a las personas adultas cuando ya están y que ya no ven. Y es un proceso el que tienen del duelo, del que yo veía todo y se pelean con el mundo y todo. En ese instante, lo que menos quieren es que se les tilde o se les ponga la etiqueta ciego, cieguito, lo que sea, porque van siendo una persona con discapacidad visual. Claro. Pero puede caminar, puede hablar. Correcto. O sea, ¿sabes? Es correcto y es eso. Se te van agudizando los otros sentidos, pero hasta que tú no tengas esa paz de que, ok, esa parte de abrazar lo que tengo. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que hay? Y aceptarlo. Okay, eso es lo que no tengo de los sentidos. No, es lo que no tengo, pero me queda más. Me queda mucho más para aportarme y para aportar a los demás. Pero eso es importante lo que vas a decir. ¿Qué pasa? Que sea la persona, uno con discapacidad o tenga un hijo con alguna discapacidad, si estamos en la mitad de un duelo, muy difícilmente vamos a poder educar a una persona que capaz, o sea, a Raquel le ha dicho, mira, la taradita, la mongolita, la enfermita,
o a veces hasta con mucho respeto, es que disculpe señora, lo que pasa es que su hija está enfermita. Desde Sí, un a mí espacio, ha pasado a cada rato. desde un espacio de negación, yo te puedo decir que yo mandaba a volar a China a más de una persona Antes. antes realmente. Y hoy no te puedo decir no te puedo mentir y decir que he superado absolutamente cualquier insulto. El otro día subí un video muy bonito ese de alegría de Raquel y una persona le dijo tarada, ¿ok? No te puedo decir que eso no me dolió. Sí, lo que pasa es que una cosa es que desde la ignorancia la persona diga algo y otra cosa es Maldad. la falta de respeto. Claro, eso fue una Son maldad. dos cosas me y dolió, tienes me todo dio el rabia. derecho cuando hay, porque lo mismo reaccionarías con cualquier hijo tuyo Claro, si tienes toda la alguien le razón. llega a Sí. faltar el respeto. Entonces no podemos confundir tampoco Exacto. Eso está muy bien. porque, Exacto. por ejemplo, me pasó en los comentarios también. Hay muchos comentarios que lo veía con amor y alguien dijo, no, lo que pasa es que ella no ha aceptado la condición de su hijo. Sí, la ha aceptado, porque si no, antes, esto hubiese ocurrido antes y pues yo te hubiera mandado al carajo, cuando no lo aceptaba. Ya yo pasé eso hace 10 años, 9 años. Hoy por hoy, en Tengo ese paz. momento yo lo dije y lo dije con todo el amor para educar. Y mucha gente decía, gracias, no lo sabía. Exacto. No es que voy a acribillar al mundo porque no se saben los términos correctos. Ujú. No sé, eso tampoco puede pasar porque uno no puede estar en guerra con el mundo. Pero ese video educó y generó exactamente el propósito que yo quería, educar. Y ya te digo, cuando la gente decía, no sabía, muchas gracias. Okay. Y no me fui hacia donde esa persona a regañarle a la persona que lo estaba diciendo, Claro. pero me sorprendió, sí me Te quedé, chocó. me chocó, no, me sorprendió un poco, porque yo podría asumir que si tú estás dentro de un cuerpo médico, tú debes de conocer estos términos. A lo mejor asumí mal. Correcto, ¿Sabes? porque Porque son términos básicamente muy nuevos. no, el discapacidad, si tú lo buscas en el pensum académico de cualquier carrera universitaria, ni doctores, o sea, el pensum que te hable completamente de discapacidad, búscalo, no está en ninguna. La maestría que Senadis oportunamente con esta sería la quinta, los que estamos saliendo de esta maestría, porque se vio la necesidad. Este era lo que no avanzaba la temática, porque uno que se ponían en las oficinas, personas que, sí, hay algunas, sí, todos profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, pero hasta que no comenzó a dar la docencia de Senadis para poder tener todas las herramientas, como bien mencionaste, gestionar las políticas públicas existentes, nacionales y extra, o sea, las que asumimos como Estado. país. Sí, porque Panamá, con la Ley 25, Ley 25 del 2007, adoptó todo lo que dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y de allí se desagregó, y por lo menos nosotros en el ministerio tenemos un artículo. La Ley General de Cultura tiene un artículo donde dice que garantizará y comienza a describir qué es lo que debemos garantizar como ministerio, y así esa política es la que se debe tener dentro del ministerio. Y así a cada una de las salud, como lo que mencionabas, Todo, que debería estar como intrínseco dentro de las diversas entidades. Pero el respeto, Erika. Existen, pero que se ejecuten. Porque el papel lo aguanta todo. Correcto. Entonces está el papel de nosotras como madres, de una persona con discapacidad, en decir, oye, pero ¿y qué pasó con esto que dice la institución que representas y que no lo estás ejecutando? Y hay varios grupos de papás y de mamás que están en eso. Activamente. Es que nos toca, yo creo que nos toca. Aquí, como lo que se está sí, haciendo como lo aquí. hacemos aquí. Y creo que nos toca desde nuestra ventana, desde nuestras plataformas, pues educar, y el que quiera aprender, que aprenda, y el que no, que siga dentro de la ignorancia, ¿sabes? Claro. Y ahí no podemos luchar contra eso. Lo que nos toca es educar
si la persona quiere y aprender. A mí me encanta aprender, porque tampoco me sé todas las terminologías y Obvio, hoy por no. hoy pues uno aprende Sí, yo como digo una familiar de o sea, persona por con alguna ejemplo, condición o discapacidad. Por ejemplo, decir ciego, una persona ciega, ¿es correcto o incorrecto? Ok, de acuerdo a lo que se menciona, debiera ser persona con Con discapacidad visual. Ok, entonces ya Ok, ciego ya no se sabemos usa. que no se dice No ciego, debiera, no se debe decir ciego, sino persona con discapacidad visual. visual, persona con discapacidad auditiva, ¿Qué términos no se usan ya? inválido, Ok. eh, Mongolito. mongolito, Enfermito. sordomudo, que tampoco, porque la persona no puede, o sea, no escucha, es una persona sorda, pero tiene sus cuerdas vocales Ajá, entonces se bien. dice persona sorda. Persona con persona con discapacidad discapacidad auditiva. auditiva. Ok. Aunque allí las comunidades, por lo menos las comunidades de sordas, y ni siquiera quiere que le digan así, le dicen, dime mi nombre, yo no tengo discapacidad, porque si tú tienes un intérprete, Es cierto. que es la parte de tu equiparación, vamos, yo tengo una discapacidad, ¿cómo yo puedo equiparar para yo poder tener esa inserción social? ¿Cómo? ¿Qué es Con una inserción social? la inserción social es que yo, si tengo aquí, para poder llegar a este piso, yo usé un elevador. ¿Sí? Algo que me deje hacer lo que no puedo hacer por mí mismo. Correcto. ¿Qué es si una persona es sorda? ¿Cómo yo la puedo equiparar? ¿Y cómo puede estar inserta en la sociedad? Es que le pongas un intérprete. Una persona que no ve, una persona con discapacidad visual, ¿qué requiere? Usa el teléfono inteligente y tú los escuchas y ellos hacen, desde que se suben en un Uber o cualquier plataforma de transporte, y ellos te dicen, y ellos mismos piden ayuda. Necesito bajarme en la parada tal, si van en un vehículo de transporte, necesito, ¿por qué? Porque comienzan a tener las herramientas de que, oye, yo sí necesito una ayuda visual. Yo necesito Que tú mis seas mis lentes. ojos. Yo, por ejemplo, yo Necesito sin mis lente no lentes. leo. Exacto. Yo dije, Yo ¿me sí quito leo. los lentes o no me quito los lentes? No, yo me dejé mis lentes porque así las veo mejor, así las veo, así las veo. Pero yo Pero sin ese lentes es- no leo de cerca, nada. Claro. Y esa es la equiparación. O sea, Ujú. yo me equiparo porque esto sería la ayuda técnica. La ayuda técnica de una persona que no ve bien. Un bastón, que están los dos bastones, el bastón verde, que es baja visión, y el bastón blanco con rojo, que es el blanco completo, por eso hay un día para esto, un día. El bastón blanco es el de las personas completamente ciegas, pero hay otro que nosotros le decimos peppermint, verde y rojo. Esa es discapacidad de ceguera, de persona con discapacidad visual y auditiva, Ok. que también hay. Hace poco, el año pasado, tuvimos una capacitación y ya el IPE había graduado 15 personas con esta condición. Ok, o sea que Por sí. diversos motivos, graduaron y estaban ya en el campo graduado. Y Alice, ¿tú crees que la sociedad entiende qué es la verdadera inclusión? Y desde tu perspectiva, que has estudiado el tema, que lo vives, ¿qué es para ti inclusión? Ok, eso lo ha dicho, que es no dejar nadie atrás, lo dice la OMS, pero en realidad es que todos estemos con el mismo derecho. Yo no tengo que mirar al otro diferente porque es diferente o no lo puedo hacer distante. Y al hacerlo distante lo estoy excluyendo. Sí, somos diferentes, uno más alto, mujeres, hombres, antes los negros no podíamos estar en ciertos lugares y se tuvo que hacer la inserción, después eran los negros, después las mujeres y Correcto. ahora las personas con discapacidad. Sí. Y estamos evolucionando, ya los negros, ay, que un negro, no importa, mujer, estudia, ven, hazlo. Claro. Una persona con discapacidad, ¿por qué te escandalizas si puede venir a trabajar aquí? Antes, La por parte de O sea, la me inserción gusta escuchar eso, porque es verdad que históricamente ha ido hemos evolucionando. ido evolucionando. evolucionando. Entonces, ahora el negro se lo pelean en el deporte. Antes era, no, tú no, yo acá. Y ahora el negro es de qué, no, ven. ¿Sí? Totalmente. Entonces, y la y las mujer, mujeres, podemos ahora trabajar. escuché a una persona cuando trabajaba en todo lo que era publicidad, y me dice, todo mi personal es mujer.
yo no quiero hombres, las mujeres son comprometidas, son, y yo le decía, oh, y era una persona Ahora necesitamos judía. inserción para los hombres. Exacto. Es así. Y las personas que tienen laboralmente a personas con discapacidad, no se entretiene, no usa el teléfono, está concentrado. Y Alice me elabora. Y yo dije, oh, me explico. Entonces estamos migrando a poder entonces, la inclusión es ver a todos desde el derecho que tiene a la salud, a la educación, a laboral, a la parte de que se Social. enamoren, a la parte social, de que se enamoren, de que tengan amigos, de que salgan. Eso es lo que se Qué belleza. apunta. Yo a veces, a mí me duele la palabra inclusión a veces, yo le digo mucho porque no tengo otra palabra, pero la inclusión me hace a mí, siento que estoy rogándole a alguien que le dé un derecho a mi hija de pertenecer. Cada vez que hablemos de inclusión escolar, ven acá, mi hija es igual que tu hijo, mi hija merece una educación tiene el mismo igual derecho, que tu hijo, exacto. y ¿sabes qué? Ahorita, hoy por hoy, no hay dos iguales. Entonces, si todos ya somos diferentes, ¿yo por qué te tengo que rogar que incluyas a mi hija? O sea, nos ha costado como país pues establecer y aprender como sociedad que pues la inclusión realmente es el derecho que tenemos todos. De ser diferentes y de pertenecer. De ser diferentes y pertenecer. Hay que ver cuando damos las capacitaciones y le preguntamos a las personas si conocen a alguien con discapacidad para hacer el enganche, porque la temática es para otros. O sea, para los que están allá, Sí. los que requieren de esta información. Y yo enseguida los conecto y les digo, ¿y si tú bajas y tú vas en un vehículo y te pasa un accidente de tránsito? ¿Puede pasar? O que cualquier cosa te pueda pasar y ya mañana te vas Eres a acordar de esa mujer que estaba hablando, no, me hizo algo para que yo quedara en esta condición. Y en realidad es porque es una temática de todos. Y una vez que nosotros internalizamos que esto es de todos, y por eso las personas que están trabajando la temática y han tenido un familiar, es otra cosa. Porque Porque lo sintieron. lo viven porque es el que está al lado mío. Y yo sé lo que he sufrido con la parte de cómo yo he sufrido, porque sí, se sufre de que los miren diferente, de que te juzguen. Te frustras simplemente porque no tenemos una ciudad, y es la realidad de mi país, pues no tenemos una ciudad amigable. No. Simplemente yo, por ejemplo, no puedo salir aquí en el área de Obarrio con la silla de Rocco porque no hay rampas. O sea, o me encuentro con una rampa a un lado y cuando voy a cruzar al frente no hay. Entonces ya hay una barrera que de por sí, para mí, Panamá es una ciudad hostil para las personas con alguna condición o discapacidad. Entonces, pero ya lo sabemos. Y mi pregunta es, pues, ¿cuándo vamos a avanzar? O sea, ¿cuándo vamos a ejecutar? Una vez alguien me dijo, no, lo que pasa es que nosotros somos un país, yo que no me voy con esas cosas, porque nosotros tenemos ¿cuántos años? 100 y pico de años de república, y yo he ido a otros países que tienen, son por 200 años y tienen todas las rampas y todo el mundo se ha adaptado, e incluso su manera de tratar o de incluir es como se debe. Entonces no me vengan con esas excusas, creo que falta es voluntad por parte de todos, voluntad por parte de todos. Yo compré un apartamento que era destinado a una familia que la mamá había tenido un accidente, se convirtió en tetrapléjica, y adaptaron toda la casa para una silla de ruedas. No pudo vivir un solo día en ese apartamento porque no había las calles para poder manejarla ella en su silla de ruedas, no eran aptas. Ni un día vivió en ese apartamento. Entonces se fue la inversión, obviamente, de afuera, se fue para afuera a otro lado porque no podían vivir acá. Entonces, si eso pasa en otros países, ¿cuándo va a pasar con Panamá? O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Qué nos falta, Yali, desde tu punto de vista? Buena voluntad. Buena voluntad. Hay que hablar con este Mayer. Capaz él lo quiere hacer. Buena voluntad porque legislación tenemos. O sea, nosotros podemos cubrirnos con la legislación. Y por eso es la gestión. Es gestionar que se cumpla lo que está escrito. Pero ni siquiera se cumple, por ejemplo, de los estacionamientos que una vez... Hay más estacionamientos para mujeres embarazadas hay más estacionamientos para personas bueno, con depende de dónde vayas también. Pero, y mucha gente que no lo entiende, ves que pues comete la falta de pues ocupar el lugar de una persona que realmente tiene su identificación
y que realmente necesita ese estacionamiento y tú no lo necesitas porque tú puedes caminar. Como yo le decía una vez, que también una vez hace tiempo subí un video porque en la escuela de mi hijo ocurrió que una persona se estacionó en el parking de las personas con el que está debidamente identificado y yo venía y tuve que esperar y le decía, es que yo no me bajé un momentito. Le decía, sí, pero en ese momentito venía llegando con mi hijo que está en la silla de ruedas y le quitaste ese momentito y sin saber cuántos momentitos han pasado por ese tipo de pensamientos hasta que no te toca, hasta que no lo sientes. Sí. Entonces, y alguien una vez también se Perdón, formó que esa tengo que decir, polémica. cada vez que han dicho esto, se viene a la mente un dicho que dice mi esposo, que es espantoso, pero lo tengo que decir porque si no lo digo me voy a reír. Dice, ajo en fundillo ajeno no pica. Erika, es verdad. Sí. ¿Sí o y no? una vez Es en horrible. ese video se formó una Sí. polémica y recuerdo que una mujer dice, pero ese estacionamiento es nada más para que deje a la persona con discapacidad y te va. ¿Quién dijo? En uno de los comentarios yo decía, sí, claro. Rocco tenía 8 años. Ok, yo voy a dejar, o sea, yo me bajo a Rocco y me voy a buscar un parking. Yo decía, Dios mío, qué falta de empatía y de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir con este tipo de cosas? Porque inclusión no solamente rampas, no es solamente decir los términos correctos, inclusión va más allá. Correcto. Mira, desde nuestras trincheras, que es donde nosotros tenemos que gestionar, se han entregado menú en braille. Sí. Porque se quiere... Tú vas a Nápoles y tienes un menú en braille. Pero no todos. Se debería no todos. tener en todos. Y estamos adoptando también que tengan código QR porque los que nacieron o que se estuvieron con discapacidad visual después, ellos es puro QR. O sea, QR para poder tener... tecnológico. Tecnología, exacto. Entonces, se apuesta a que tú tengas en formatos accesibles. Eso es lo que dice la convención, esa es la que dice nuestra ley. Y todo se tiene que ejecutar. Nosotros tenemos nuestro marco y así todas las instituciones lo tienen. Pero tendría que empezar primero por el gobierno o tiene que empezar desde la trinchera de todos. Tiene que empezar desde la casa. Desde Erika, la casa. El que le importa, porque ahorita una persona puede estar diciendo, pero a mí qué me incumbe este podcast, yo qué voy a poder lograr, porque al final yo no soy trabajadora pública, yo no puedo cambiar legislación, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Puedes pensar en, ok, mi hija no tiene discapacidad física, mi hija tiene autismo. ¿Qué se me puede llegar a ocurrir a mí para que mi hija esté más cómoda en este mundo? Y eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué se me puede llegar a ocurrir a mí para equiparar a mi hija o mi hijo en este mundo? Sea en el colegio, en el hospital, ¿en qué? Si es una rampa, es una rampa. Si es unos audífonos, unos audífonos. Las zonas azules en los restaurantes. Sí, se está creando. Se están creando en las zonas en un azules. Restaurante. Un menú especial para que mi hija coma natural. Hay miles de cosas que a mí se me pueden ocurrir para equiparar la discapacidad de mi hija en ciertos... Un menú, por ejemplo, con unas fotos un poco más grandes que a ella le llamen la atención de cosas que ella puede comer, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá se sueña la idea y luego va a un lugar contigo, en ese Daddy's. ¿Sabes qué? A mí se me ocurre esta idea. Y entonces, desde un lugar de poder, uno puede empezar a gestionar ciertas ideas. Pero esas ideas nacen de nosotras, las mamás, que son a los que nos importa, a las personas, mamá, papá, tía, abuela. A la persona que lo está viviendo, a la que le tocó y la que lo está viviendo. Entonces, porque el gobierno, ¿por qué tiene que saber lo que tú necesitas? Pero también pero ahí del otro lado, pero tú aceptaste las políticas públicas según las convenciones de no sé qué, todo lo aceptas ¿para qué? Para quedar bien ante los otros países, pero no lo estás ejecutando. Sí. Entonces, sí, Erika, ahí pasa en la política 1.000.000 de veces, que aceptan para quedar bonito y después no hacen nada. El que no llora solamente para decir que lo adoptó. El país lo Okay. adopta, pero nosotros como país también tenemos que dar informes cierta cantidad de tiempo. ¿Y como país estamos bien o estamos mal? Ahí. Mira, tenemos oportunidad de mejorar. Totalmente. Tenemos oportunidad de mejorar. Te lo juro que confío en las nuevas autoridades que vienen con todo para eso. Cada vez que se renueva el gobierno, yo confío. Yo también creo. Confío. No es una casualidad que tengamos el metro desde el aeropuerto, porque en el aeropuerto y que llegue donde hasta ahora llega, porque en una de las intervenciones en Ginebra, con el informe en mano, y me van a detestar,
tengo que seguir trabajando en el gobierno. Pero cuando lo vieron todo bonito, le hicieron la pregunta al comité de expertos. O sea, si yo llego a Panamá y yo llego al aeropuerto, ¿yo puedo transitar por todo Panamá en mi silla de ruedas? Ay, me encantó esta pregunta. Y ahora tenemos el metro. ¿Desde dónde? Desde el Entonces aeropuerto. se tuvo que cumplir, porque nosotros tenemos que cumplir. Debemos como Estado cumplir, porque no estamos haciéndole un favor a nadie, y es lo que hemos conversado Exactamente. No en es que algún es un momento. privilegio para unos pocos. No. Cuando Te toca entendamos cuidar a tus que es ciudadanos. un derecho, que es En la un Constitución, derecho, ahí cambia la cosa. En la Constitución se agregó en el artículo 9, porque Acá en la estaba todo, Constitución. se agregó, y eso ha sido el trabajo, mi profesor Manuel Campo, voy a hacerle propaganda, de un grupo de papás que decía, pero en la Constitución no está. Y personas con discapacidad no habrá fuero de privilegio para las personas con discapacidad y discapacidad. Lo podemos buscar, o sea, nosotros como gestores de las políticas públicas debemos ejecutarla. Que no te exime si no las conoces. También. Que no las conozca. Como institución donde estás, busca. Busca, y entonces cuando alguien dice que no, que la oficina de equiparación no es un favor, está creada por ley, la ley 42 de 1999. O sea, la ley dice que todas las oficinas públicas deberían tener una dirección de equiparación. Correcto. Y a nivel asesor. A nivel asesor. ¿Y de qué se encarga la dirección? Okay. Una dirección de equiparación dentro de las entidades públicas. Transversalizar la temática. Hoy día, en la caja de ahorros, en las diferentes instituciones, tienen que tener, y antes no podía una persona con discapacidad abrir una cuenta bancaria. Hoy sí puede, porque hay un cajero que tiene... pero claro. no puede sacar préstamos tan fácil. Pero a eso es las modificaciones. Antes nos votaban. Claro. Una de las modificaciones del Tribunal Electoral, que pueden votar, que te eximía de que no lo podías hacer. Si las mujeres lo logramos, las personas, es derecho. Eso, ¿no? Gente, aquí hay ilusión. A mí me está haciendo ilusión el podcast, porque tú has hecho un paralelo entre históricamente personas de color, de diferentes razas, mujeres que han ido luchando por sus derechos, poco a poco lo han ido ganando, y hay esperanza de que las personas con discapacidad lleguen a ese punto también, donde ya está todo el mundo equiparado y con los derechos iguales. Ahí en España, creo que fue la primera diputada con autismo, con síndrome Down. Sí. Con síndrome Down, y eso fue disque. Wow, y ahora... me explico. Entonces, lo que es que se vaya normalizando eso que nosotros vemos como que es raro. Porque antes, históricamente, pues cuando una persona tenía una discapacidad o una condición, pues muchas veces se le escondía, muchas veces también se miraba como si fuese una maldición o un embrujo, una cosa de esas, y se escondían. Exacto. Los niños con alguna condición de discapacidad no iban a la escuela porque muchos todavía muchos no van. Todavía estamos en la prehistoria en algunos lados. En algunos lados. Entonces eso ha ido evolucionando y cambiando, y para muestra un botón, pues hoy tenemos un podcast en donde abiertamente se habla de esto. Mira en sus redes, pues muestra la vida con sus 2 hijas. Yo muestro, porque no nos avergonzamos para nada, al contrario, yo me siento muy orgullosa de mi familia, y tú también. Y María, así lo sientes muchas de las familias que tenemos personas con alguna condición o discapacidad, porque desde nuestra trinchera estamos enseñando o estamos educando. Nos tocó a nosotros educarnos de una manera abrupta, porque nos tocó. Sí. Ojo, y todavía hay familias que están en el duelo, están en la parte esa del duelo, de aceptar qué es lo que está pasando, porque se mueve todo el piso. Por el miedo también a una sociedad, pues que antes no sentía, y todavía muchas veces no siente empatía por la persona que tiene la discapacidad. Es que toca educar. Tengas empatía o no, a mí me vas a respetar, a mi hija también. Totalmente. Entonces, yo no puedo hacer que Raquelita le mueva el corazón a otro ser humano. Totalmente. Y mueve muchos, pero lo que sí puedo hacer es luchar por el derecho a mi hija. Correcto. De que tiene mi hija, educación, de salud, de respeto,
Y eso es lo que yo quiero que los papás que están escuchando esto se empoderen y digan, ¿cómo serán las leyes en mi país? ¿Qué será lo que yo tengo derecho de exigir de mis funcionarios? Y por lo menos los que estamos aquí, aún no nos ha llegado nuestros hijos en la época laboral, pero cuando llegue a la época laboral, hace poco en la ley de la ley de la Caja de Seguro Social, si existen programas desde instituciones como en este momento voy a saludar a la gente de Hadis, que ellos tienen trabajo con apoyo para personas con discapacidad intelectual, que son... ¿Cómo es eso de trabajo con Trabajo con apoyo es, ejemplo, algunas discapacidades como mencionabas tu hija, el autismo. O parálisis cerebral, por ejemplo. Por lo menos autismo, que son repetitivos. Hay algunos y están en algunos comercios, los han aceptado y su trabajo es doblar la ropa. Pero es un trabajo con apoyo. ¿Por qué? Porque va una persona de la fundación, ellos van a tener un salario, porque también está el Ministerio de Trabajo, que tiene un programa que te puede pagar 6 meses completo lo que va a devengar esa persona. O sea, que sí tenemos legislación, tenemos recursos, pero la Caja de Seguro Social, cuando es un trabajo con apoyo de un programa, no saca al menor o a la persona de 18 años de que siga teniendo los beneficios que tiene como asegurado tuyo. Claro. Porque es un programa. Pero si llega esa persona, ejemplo, las personas con discapacidad visual, auditiva, sensoriales, que no tienen ninguna situación cognitiva y comienzan a laborar, por supuesto que ya no tiene el beneficio de estar amparado por el seguro del papá o la mamá. Entiendo. Entonces, lo que se pueden hacer, como mencionabas hace un rato, y muestra este espacio, es que las tenemos que hacer también. Nosotros tenemos que generar, generar, y cuando tú vas a ver, María trabaja contigo, o Raquel trabaja conmigo, o Rocco trabaja contigo, y cuando tú vas a ver, ¿qué quiere una mamá? Que el hijo sea independiente y ahí feliz. Está. Y que la ahí está. Feliz. Ahí está. Entonces, yo quiero que Raquel logre lo que sea que ella quiera. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos a diario para que llegue a su máximo potencial, para que nunca deje de hacer algo que quiere y porque no y que la haga feliz. Y que la haga feliz. Si ella tiene el potencial de decir, yo quiero eso, quiero que lo logre. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo el día de mañana logro que Raquel logre muchas cosas, porque ella trabajó duro y puede hacer mucho para un trabajo. Yo quiero que ella entre dentro de una sociedad que le dé el chance. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque ¿de qué sirve todo el trabajo que hiciste desde casa si te encuentras con un muro? Si yo voy y te digo como madre, mira, yo quiero que Raquel trabaje contigo y Raquel es muy buena con números, Raquel te puede hacer la contabilidad, Raquel es brillante con los números. Raquel puede hacer esto y esto y esto y esto. Yo quiero que tú me mires y me creas. Me digas, venga pues. Si yo quiero, o sea, si lo que te quiero decir, porque dijiste doblar ropa, hay personas que van a poder doblar ropa y se van a sentir muy bien haciendo eso y son muy buenos haciendo eso. Al igual que un caso en Estados Unidos que un chiquillo, mira, lo contrataron en una grocery store, en un supermercado. El niño no le gusta dormir de noche, le gusta dormir de día y es excelente organizando cosas. Ese muchacho revolucionó el supermercado porque era la etiqueta, o sea, visualmente. Quedó divino. Y él no le gusta trabajar de día con las personas, le gustaba de noche y terminó ganando un montón de plata porque era tan eficiente usando lo que a él le funcionaba, que a otra persona hubiese sido horrible hacer, ¿verdad? Y empezó a ser una persona no pobrecita, le vamos a dar trabajo. No. Es explotar lo que le gusta, lo que le interesa. Es que ese es el verdadero sentido de la inserción laboral. Correcto. No te voy a dar un trabajo porque te tengo lástima. Exacto. Para pobrecito y te pongo ahí. Como una babysitter. Ahí haciendo que... Mira. No, es porque yo veo por que tienes tu capacidad, porque antes de la discapacidad o condición estoy viendo, antes de ver tus nos, estoy viendo lo que sí puedes hacer. Exacto. Y te lo potencio, como lo harías con cualquier persona de tu grupo. A los que nos ha tocado manejar equipos, una persona tiene más potencial en unas cosas, el otro es bueno en el otro, y tú, el líder del equipo, lo que haces es, te potencio esto, y formas una gran orquesta en donde todo el mundo tiene una armonía. ¿Por qué no hacerlo con una persona que tiene una condición de discapacidad? Tal cual.
Hay que Porque hay trabajar la muchos sociedad. mitos que tenemos nosotros mismos que desmitificar. Hay que trabajar porque países como España, que están volando, España es un buen ejemplo de países España, en ejemplos de España, inclusión. y los chicos llegan a tener tantas maestrías, tantos posgrados, y me causó gracia, una de las fundaciones hizo un experimento social. No ponían a la persona, pero le daban la hoja de vida, y eran 5 directores de recursos humanos, y le decían, tiene este estudio, y ellos quedaban, dizque, definitivamente tiene que estar en mi equipo de trabajo. Y de repente veían. Pero cuando venía la persona, o que tenía autismo, o que tenía síndrome de Down, o lo que sea, o que era una persona ciega, y le decían, ¿esta hoja de vida es de él? Wow. Y decían, claro que sí, ese soy yo que trabajé, estudié, hice. ¿Por qué no estoy en empleo? ¿Por qué no me contratan? ¿Por qué no me dan la oportunidad? Y entonces está la otra parte. Una vez que tú te dan la oportunidad, debes sí o sí capacitar o dar docencia a dónde va a ir. Al personal. Al personal. Claro. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque no sé cómo la voy a tratar. No sé si se me va a pegar la discapacidad, porque como no tengo la información, ¿y qué es lo que hace? Me paraliza. Entonces yo tengo que tener docencia de que viene una persona con discapacidad. No le digo cuál, simple y sencillamente viene una persona con discapacidad. Y la gente se puede volar, y también hay otro experimento de eso. Y cuando van a ver, la persona es completamente funcional. Hace su trabajo, no se mete con nadie, se pone a hacer su trabajo, y es como gancho, todo lo que le pusieron. Esto que me estás contando. Altamente efectivo. Altamente efectivo. Miami, el sueño de todo un papá de un niño con autismo que se sienta conmigo y me dice, ¿sabes qué? La primera vez que yo conocí a una persona con autismo fue en mi trabajo. Pero a mí nadie me había dicho que él tenía autismo. Y me pusieron con él, trabaja en el mercadeo, y nos daban una tarea, y él se la pasaba leyendo el periódico. Yo me la pasaba trabajando, y yo lo miraba feo, porque era un vago. Todo lo que hacía era leer el periódico. Todo el día leía el periódico. Y yo quedaba, ven acá, ¿y este man qué? Y de repente me ponía furioso con él, lo ignoraba, y el tipo me seguía persiguiendo. Y una de estas, viene el jefe y le digo, ven acá, yo no quiero más ser partners, o sea, yo no quiero que me pongas con él, porque él es un vago, él se la pasa con el periódico, y él se queda mirándolo, y le dice, pero ¿qué pasa? Nada, eres un vago, no te aguanto más, no quiero trabajar contigo, olvídate de mí. Y el tipo se va, ¿ok? Y de repente agarra a sus personas con las cuales trabaja y nos fuimos a comer helado. Cuando me voy a dar vuelta está el tipo, lo que haces aquí, pero no invitaste a comer helado, pero si te acabo de mandar el carajo, yo no quiero que vengas a comer helado. No sabía que me mandó el carajo. Entonces el tipo dice, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Y él me dice, mira, me miró y se sentó conmigo, me dice, lo que pasa, yo sé que, ok, estás enojado, lo puedo ahora ver, pero yo tengo autismo, a mí se me hace muy difícil registrar tus emociones. Entonces tú dices que yo no trabajo, que yo no estoy haciendo nada, pero es que yo estoy haciéndolo todo con ese periódico. Yo ahí puedo ver absolutamente todo el panorama, ¿ok? De hacia dónde tiene que ir la comunicación, de lo que nos está pidiendo, y yo te dejo saber eso. Y el tipo dice, pero es que ¿por qué no me lo dijiste? Es que no me preguntaste. ¿No? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que pasaron 2 cosas. Uno, este muchacho dijo, ok, ya puedo entender que tú no estás agarrando mis indirectas, ¿ok? Y te puedo dar un poco más de empatía en eso. Pero 2, no excusa tu trabajo. Si tú estás aquí y a ti te contrataron, para mí no es suficiente que te leas el periódico y yo necesito más ayuda con esto. ¿Y qué dijo el muchacho? Gracias, te voy a ayudar. Pero en ese momento pasaron 2 cosas. Ok, voy a tenerte empatía porque hay cosas que tú no vas a lograr entender de mí y voy a poder decírtelo, pero también te voy a ver como un ser humano primero, y si tú estás aquí porque tienes la capacidad y te voy a exigir. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? Se sintió vista, se sintió regañada, ok, pero empezó a trabajar. Como cualquiera. Empezó a trabajar mejor. Exacto. Entonces, por eso que es tan importante que cuando vamos a impulsar a nuestros hijos, ok, a nuestros seres queridos, a este ámbito laboral,
No podemos pretender dejarlo solo sin herramientas. Las Exacto. personas alrededor tienen que saber que aquí hay alguna necesidad que van a tener que ellos acá. Y se empieza desde la escuela. Y hoy, por ejemplo, hoy fue el primer día de la escuela de Rocco. Ajá. Y desde la escuela, que entiende perfectamente, y que lo hemos tenido aquí, saludos al Colegio de Panamá, que entiende el concepto de la verdadera inclusión en la educación, me dicen, señora Erika, queremos que usted le hable a los niños. Yo, ¿cómo no? Mi público más difícil, porque los niños son el público más difícil. Exacto. Y hoy fui con Rocco, llena de motivos, a su kinder, y me senté con los niños y hablé de Rocco, porque Rocco no es verbal, dice ciertas palabras, pero se comunica de otras maneras, y hablándole con niños y qué belleza, que no tienen esa barrera que a medida que vas creciendo te va imponiendo o la vas adquiriendo por el qué dirán o la sociedad. Están puros. Y sus preguntas eran tan auténticas desde el amor y no desde el miedo, desde la empatía y no desde el rechazo, conociendo a su nuevo compañero, que fue hermoso. Y dije, wow, si empezáramos así en todas las escuelas de nuestro país, a lo largo del tiempo, ¿cuántas barreras, con cuántas barreras acabaríamos si empezamos desde el inicio? Desde el hogar, la escuela, la parte laboral, y así nos vamos yendo. Pero mira que era importante que fuiste tú, la mamá de Totalmente. Rocco, que fue a dar la capacitación. Totalmente, Para como eso, lo que tú has hecho en la escuela también. Claro, ¿no? para eso tiene que venir desde un espacio de tranquilidad, paz, amor, abrazando la condición, no temiéndola, no rechazándola, no negándola. Es que si no pasamos ese proceso de aceptación, no vamos a lograr Totalmente. que nuestros hijos lo tomen en serio, porque es así. Y hubo un niño dentro del salón que nos dijo, yo tengo mi hermano, tiene autismo, y mi hermano y empezó a hablar hermosuras del hermano. Exacto. Y dije, esta cosita chiquita, este bebé entiende perfectamente, porque más que lo muchos vive, adultos. Porque la vive. Porque lo vive, y está clarísimo y es empático, y lo fue. Todos los niños fueron empáticos, claro, porque en esas edades que absorben las cosas como esponja, es donde debemos nosotros exacto, aprovechar. Si tuviésemos y yo siempre he creído que tenemos una generación, cada vez tenemos generaciones mucho más conectadas, exacto, porque ya es normal, es común, exacto, que no se daba en nuestra época cuando nosotros estábamos en la Porque escuela, porque no se los tenía. niños que tenían una condición o discapacidad estaban allá, aparte, como si el mundo fuese de un lado para personas con discapacidad y del otro lado con personas que no tienen ninguna condición o discapacidad. El mundo es de todos. Exacto. Entonces no podemos tenerlo de un lado a unos y del otro lado al otro, ¿no? Todos tienen los mismos derechos. Y te cuento de lo que mencionas, porque el primer menú en braille era de una persona española, no me acuerdo exactamente cómo es el local, me va a matar, pero él decía, yo quiero, porque en España mi mejor amigo era usuario de silla de ruedas y nos dábamos estas empetroladas y jugábamos y todo esto, y después nos acordábamos de aquí y el man de la silla de ruedas, ¿dónde estaba? Era un amigo más. Totalmente. Tengo personas en silla de ruedas, casados, con 2 hijos, y es excelente Jesús, que se llama Jesús, entrenador de ajedrez de Panamá Oeste. ¿Sabes? Su hija, no, la más grande, no es de Niños de Cristal, que le dicen, pero tiene su nombre. No tuvo la primera, pero la segunda sí adquirió la condición. Y es una de las que está que hicimos una. Pero lo que quiero decir es que desde allí, si no es familiar tuyo, es desde las edades más genuinas en las que ellos te aceptan como cuando comenzaron a aceptar a los negros, que te decían, pero ¿por qué no se le quita el color? ¿Qué es lo que tiene? Y era porque nunca habían estado en contacto con un niño negro, porque así es el color negro, negro, ¿qué es esto? ¿Y por qué no se te quita? A la dirección castigada, porque no solamente quería saber qué pasaba, porque no sea, porque es el tabú y las mujeres. ¿Sabes qué? Wow. No, yo te digo, por último, porque yo sé que ya estamos a la hora, yo estaba en Zara hace unos meses atrás y vino hacia mí, yo veía, ¿sabes? Cuando viene una persona que tú no conoces caminando hacia ti, tú sabes que te van a venir a saludar, y era una chica que estaba apoyada del brazo de una amiga
y las Ujú. piernas las tenía un poco distorsionadas y caminaba un poco extraño. Ujú. Claro está que requería el apoyo de la amiga para caminar, caminó hacia mí. Y me dice, Miriam, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo sigo tus redes, sigo a tu hija y yo te quiero agradecer. Y yo digo, eso fue toda la raíz de la campaña de discapacidad que hicieron fatal aquí en Panamá, que usaron la imagen de Raquel. Bueno, la cosa es que me dice, yo te quiero agradecer por luchar por personas como yo, porque yo quiero que sepas una cosa, yo tengo una discapacidad. Y dice, mira las piernas y dice, claro está, ¿ok? Pero yo no soy ninguna discapacitada, porque si pregúntame qué hago, a qué me dedico, lo que hace, me dice, soy fisioterapeuta de niños con mi condición. A mí no me lo agarraron a tiempo, pero yo me tiro en el piso con esos niños que tienen la misma condición que yo y les arreglo sus piernas. Belleza. Yo Belleza, tengo discapacidades, belleza. ven acá, pero yo no soy ninguna discapacitada. Y te digo, en tus redes tú me haces sentir a mi vista, soy una persona antes que cualquier otra cosa. Y creo que con eso yo me voy con este podcast, porque si más bien hay muchas cosas legales, muchas cosas de... O muchas terminologías nuevas. hay cosas más concretas. Realmente este podcast me ha dado mucha esperanza de que llegará el día en el cual mi hija, al igual que históricamente otras minorías, será totalmente aceptada Y respetada, y yo obviamente no voy a descansar hasta que eso pase. Y yo te digo a ti que si estás viviendo en casa, tienes una persona con discapacidad en tu vida, no descanses tampoco hasta llegar a ese momento. No Créeme que sientas- las personas, Rosa Parks no descansó, Que no sientas que tu voz no será escuchada. las porque mujeres adivina, fuertes no descansaron. No. una golondrina no hace verano. Anzuli Una Vane, sola, pero tampoco. muchas golondrinas escandalosas sí Venía hacen verano y tormenta. veranos maravillosos. Muchísimas gracias, de verdad. todo Ha corazón. sido un placer. Y gracias siempre por enseñarnos, por enseñar desde tu ventana, desde tu Exacto, trinchera, exacto. y por compartir el conocimiento y por darnos luces, no solamente Sí. a nosotras, sino a toda nuestra comunidad de Una Luna a la vez, de las terminologías, del por qué, y profundizar un poco más sobre este tema. Y que lo que se quiere es llegar a la vida independiente, que sería, nosotros no estamos comprados en este mundo, y es que ellos puedan llegar a ser independientes. Hacia allá es que tenemos que ver. Y el ser independiente, porque lo eres con tus padres, con tus madres, o si no, que lo prepares a llegar allá. ¿Por qué? Porque uno se encuentra personas que han estado en estas formaciones y después las ves y tu mamá, no, mami no puede salir. ¿Y qué estás haciendo? Haciendo el súper, porque voy a cocinar, Wow. porque voy a hacer, porque o aprendes, yo siempre digo que tú aprendes escuchando o aprendes al golpe. Y a ellos, para que no aprendan al golpe, hay que llevarlos a la vida independiente. Así, En a la Estados vida Unidos, real. a la vida independiente, a la vida real. Hay personas con autismo que viven con su amiga en Estados Unidos y en otras partes del mundo porque lo han elegido. Ya la mamá le dijo, ya sabes esto, sabes esto, sabes esto, sabes. Salga. Preparan a los niños y preparemos a la Salga. sociedad para que los Es acepten. hacia allá. Así es. Así Muchísimas es. gracias. Espero que hayan disfrutado Hasta la de este próxima. podcast y nos vemos la próxima.